Ok. Hugo, espero que todo salga bien. Estoy improvisando. Se destrozó mi laptop. Sí, no se preocupe, todo nos va a salir muy bien, ya lo hemos practicado y estoy seguro que esto ya es un éxito. Bueno, ingeniero Nazaret, tú nos indicas. Muy buenos días a todas y todos los participantes. Bienvenidos, bienvenidas al foro virtual que hemos titulado Aprendizajes en Educación a partir del COVID-19. Hoy, sábado 25 de julio del 2020. Reflexionar e intervenir en procesos formativos son premisas fundamentales para convertirse en autores de los cambios educativos. Hoy están con nosotros para compartir reflexiones en torno a este tópico Elsa Jimena Roncal Batuón, postdoctora en Políticas de Educación Universitaria Comparada y doctora en Economía Política del Desarrollo. También nos da mucho gusto presentar a Óscar Barrera Sánchez, quien es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la UIA, es comunicador y filósofo por la UNAM y teólogo por la Universidad Católica Lumen Gentium y articulista del periódico digital y Consulta. Me da mucho gusto que a nombre del Centro de Investigación Científica, Académica y Posgrados estemos en este espacio de aprendizaje para reflexionar, para compartir perspectivas, posturas, miradas respecto a lo que estamos viviendo en esta realidad. Hugo Alberto Gijón Mitre, director del Centro de Investigación Científica, Académica y Posgrados, les da la más cordial bienvenida. Y vamos a iniciar con una serie de cuestionamientos, de preguntas que pudieran ser incómodas, pero que también provocan la reflexión. En primer lugar, doctora, ¿estamos viviendo el fin de una era? ¿Qué tal, Hugo? Buenos días, doctor. Un gusto compartir con ambos este espacio académico. Un saludo a toda la familia CICAP. Siempre es importante compartir hoy más que nunca estos espacios que nos exigen, nos obligan a repensarnos como sujetos en una sociedad y nos exige también a repensar todo lo que estamos haciendo. Ha cambiado nuestra forma de ver la vida. La pandemia, sin duda, lo que ha hecho es cambiar nuestra forma de ver la vida, cambiar nuestra forma en que nos relacionamos con los demás, con las personas, cambiar las formas en las que incluso se estaba produciendo, las formas en las que la sociedad se estaba transformando. Creo que eso, sin duda, nos lleva a pensar que estamos viviendo en un mundo de profundas y de grandes transformaciones. Creo que ese es un primer elemento que debemos de pensar. Y sobre todo, considerando que este mundo el que nosotros estamos viviendo es un mundo violento, es un mundo con grandes desigualdades sociales, es un mundo donde se ha devastado la naturaleza, donde estamos deteriorando de una manera importante a nuestro planeta y que finalmente también es el resultado de una política, es decir, el virus es el resultado de una crisis, pero no es de una crisis que se manifiesta ahora, ¿sí? No es una crisis que está, sino es una crisis que desde mi perspectiva se plantea desde la década de los 80,
Sí, a medida que se impone un modelo económico de manera particular en América Latina, con mayor fuerza en unos que otros países, ¿no? El neoliberalismo se impone como una versión dominante del capitalismo y se somete a todas las actividades a la lógica, sobre todo del sector financiero. Y entonces, desde ese momento considero que el mundo vive en estados permanentes de crisis, ¿no? Es una crisis permanente. Entonces, me parece que lo que pasa es que esta crisis financiera inclusive ha generado políticas que hoy las estamos sintiendo de manera fuerte, como por ejemplo los desmantelamientos de los sistemas de salud, los recortes a todas las políticas sociales que se han implementado. Entonces, en ese sentido, creo que hay que analizar esta situación que estamos viviendo bajo esa mirada, ¿no? De que el virus o lo que hoy vivimos en el marco de esta pandemia es un detonante de innumerables políticas que se han venido desarrollando en nuestro país y en América Latina. Inclusive estaba leyendo el día de ayer, por ejemplo, que en nuestro país, ¿no? En el ámbito de la salud, hay un déficit de 123,000 médicos generales, ¿no? 72,000 médicos especialistas, 123,000 médicos generales, y sin embargo, no hay empleo para los médicos. Los empleos están trabajando, muchos profesionales están en otros ámbitos de su preparación. Entonces, esto nos está obligando a repensar una sociedad, una sociedad que cada vez se ha hecho más desigualitaria. Entonces, me parece que entender el virus es entenderlo desde esa complejidad de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? O que se está viviendo, ¿no? Gracias, doctora Jimena. Doctor Oscar, ¿el inicio de una nueva era? Hola, ¿cómo están? Muy buen día a todas y a todos. Buen día, doctora. Buen día, mi estimado Hugo. Familia CICAP. Creo que no hay un fin de esta era, sino una reactualización de esta era. El virus, esta cepa de la COVID-19, del SARS, lo que está manifestando es una gran crisis en el pensamiento moderno, ¿no? Y en la dinámica capitalista. Estamos ante la vida. Si nosotros revisamos, por ejemplo, desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, por lo menos ha habido una o dos de estas pandemias o explosiones de virus o enfermedades en México y en América Latina. O sea, no es algo nuevo, lo que nos estamos enfrentando es a la vida misma. La vida misma implica una dinámica donde no hay control sobre ella, sino donde ella nos está planteando cómo enfrentarla. Lo que pasa es que en las sociedades modernas, el ser humano se hizo cada vez más, el ser humano occidental, se hizo cada vez más poseedor, creyéndolo o controlador de esta dinámica de la vida, y entonces creía que no era vulnerable. Lo que nos está manifestando este virus, como todos los que van a seguir, porque no es el único, es que somos vulnerables y que este desarrollo que creíamos científico, que hubo una ruptura con la parte espiritual, mítica, pues no es así. Es esto que mucho tiempo se ha llamado las sociedades del control, diría Michel Foucault, ¿no? Y que diría después Byung-Chul Han, las sociedades del cansancio. El elemento que está en juego aquí son tres preguntas para mí fundamentales. La primera pregunta es por la existencia, la segunda por la vida y la tercera por la muerte. Vivir no es lo mismo que existir. Y en este momento estamos ante ese asunto, ante esa decisión a nivel social de a qué le damos prioridad, sea la existencia o a la vida. Estamos encerrados en cuanto a la vida con este confinamiento, pero no ante la existencia. La existencia va mucho más allá. Se nos olvidó vivir en estos siglos desde René Descartes hasta acá, y entramos en una dinámica donde todo era tecnificación, todo era control, y nos sentimos los dueños y poseedores de la vida, del universo, de la naturaleza y de todo. Y lo que se nos está manifestando es, pues no, se acabó.
teníamos algo que se llama un exceso de positividad. Vivíamos en sociedades totalmente higiénicas, donde había que, me refiero a higiénicas, no solamente en el lavarse las manos, ¿no? Y evitar las enfermedades, sino tener que sonreír todo el tiempo. Educábamos para que todo saliera bien, educábamos o nos formábamos para tener control total, y eso nos hizo llegar a una sociedad de cansancio que se está poniendo en crisis en este momento, cuando ya el enemigo, que era el otro, ¿no? Ahora lo tenemos más a la mano y siempre como un peligro, porque es el que va a transmitir la posible enfermedad. Eso que los estoicos llamaban en el siglo V antes de Cristo la premeditatum malorum, ¿no? El piensa mal, se ha hecho manifiesto y nos ha puesto en crisis la propia existencia. Ha hecho que entremos a una lógica de control del otro, viéndolo como un peligro. Y entonces el panoptismo, ¿no? Se ha convertido y se está convirtiendo en el arma más importante de esta nueva dinámica, ¿no? Que no va a romper con la era, la está actualizando. Estamos en el mismo discurso moderno, pero en crisis. Estamos en el mismo discurso capitalista, pero en crisis, incluso al grado de que estamos cediendo la voluntad en el ideal jovesiano, ¿no? Liberal, al soberano para que nos proteja, nos dé seguridad y nos asegure la vida, pero perdiendo ciertas estructuras de libertad. Y entonces esto está poniendo no solo en juego la parte objetiva de las relaciones sociales, sino la parte subjetiva, la que constituye al ser humano en su especificidad, y que tenemos que entrar a nuevas dinámicas. En el terreno educativo, obviamente, yo tengo una pregunta más. Ya no es el cómo educar, que es lo que nos está preocupando y lo que está preocupando a los educadores con este asunto de ahora utilizamos nuevas tecnologías o no de manera obligada, sino el para qué educar. ¿Para qué ante una crisis que ha puesto en juego esta parte objetiva y subjetiva y de la cual no hemos podido dar una respuesta donde haya un respeto a la multiplicidad, a la diversidad de los seres humanos y a sus formas de manifestación en cuanto a derechos y libertades? Muy interesante, doctor Oscar. Efectivamente necesitamos refugiarnos en la filosofía de la educación para responder estos planteamientos del para qué educar. Y quiero enlazarme con la siguiente pregunta, que ya tiene que ver directamente con el ámbito educativo. Si algo ha enseñado la digitalización forzada, es la importancia crucial de la educación presencial, al contrario de lo que muchos auguraban después del coronavirus. Viviremos un renacimiento de la humanidad y de la presencialidad. Esto lo ha señalado el investigador mexicano Eduardo Andere. ¿Qué aprendizajes experimentamos desde el ámbito educativo? ¿Cuáles serían las lecciones personales y desde nuestras organizaciones? Doctora, si quiere, ¿usted primero o yo? No sé cómo vaya la... Usted conteste. Ah, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pues mira, siempre ha habido un juego de esto de la presencia y la ausencia, porque nunca se está completamente en una o en otra, sino siempre se está dando de manera conjunta, desde educar o formar a través de la escritura, ¿no? Con estos debates que se tenían en el siglo V antes de Cristo, como una tecnología que se utilizaba y que no es inherente a los seres humanos. Después, con el uso de la imprenta, o ahora con las nuevas tecnologías, tenemos ese juego totalmente presente. Yo recuerdo y siempre pongo de ejemplo cómo en la carta 7 Platón se ponía a pelear con la escritura porque decía que no podíamos hablar con el autor y no podíamos reclamarle, ¿no? Y hace algunos años escuchaba ese mismo argumento en algunos profesores y profesoras donde decían es que los chicos están utilizando los teléfonos celulares en las aulas, ¿no? O están utilizando las tabletas para buscar información y nos ponen en entredicho lo que decimos. O sea, siempre ha estado en juego esta dualidad presencia-ausencia. Lo que se está haciendo evidente en este momento es que no estábamos todos preparados
ni docentes, ni estudiantes para un uso más o menos adecuado de estas herramientas tecnológicas en el ámbito educativo. Jamás va a poder, en el ámbito de la formación humana y de la formación educativa, dejar de lado la presencia tanto de docentes como de estudiantes. Son la materia o somos la materia prima de este proceso, que no solamente es adquisición de conocimiento, sino de la formación de un ser humano y de un ciudadano para la vida democrática en este momento. Entonces, yo creo que más que caer en esa dualidad de presencia-ausencia, lo que tendríamos que empezar a preguntarnos es qué características en el plano individual y en el plano social tenemos en el uso de estas herramientas de comunicación y de información. En el plano subjetivo, pasar de la evitación de estos recursos al uso necesario de estos recursos para poder tener información que sirva para replantearse o plantearse preguntas, no solamente para dar respuestas. Yo siempre digo que imaginémonos qué hubiera pasado con pensadores como Sócrates, Diógenes, Hegel, Marx, Nietzsche, Schopenhauer y demás, si hubieran tenido todo el acceso a la información que tenemos en este momento. O sea, tenemos que utilizarlo. Pero tenemos un gran problema, que en el plano objetivo, pues también se está evidenciando algo que se sabía desde hace muchos años. No todo el mundo tiene acceso a esta tecnología, no todos tenemos las herramientas para usarla, no todo el mundo tiene la conectividad necesaria y se está poniendo, es más, las máquinas necesarias, ¿no? Desde el plano de la educación a nivel primaria hasta la educación superior, pues encontramos que solamente hay una máquina, una computadora en casa cuando se tienen 2 o 3 hijos, donde la madre o el padre también están trabajando desde la casa, y entonces el uso de estos recursos pues se está adaptando a como se puede, ¿no? Lo que más se ha visto en las encuestas es que los teléfonos celulares son los que han sacado la cara en este momento porque son de más fácil acceso y porque hay mayor familiaridad con ello, no así otras herramientas, y que el desarrollo de materiales precisamente para la formación educativa en todos los niveles no ha dado respuesta a las necesidades que se están planteando, lo cual obviamente nos ha puesto otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se ha centralizado el proceso educativo en la presencia, ¿no? Y en el control que se tiene en las escuelas, cuando lo que tendríamos que ir pasando es a un proceso más autogestivo, ¿no? Más autodidacta, y que confluyan de una manera dialógica los procesos para que entonces se vayan construyendo conocimientos en la realidad y de manera auténtica, porque de otra manera solamente estamos en un entramado en el cual hacemos como que aprendemos, hacemos como que enseñamos, y la simulación se vuelve un elemento constante que en momentos de crisis pues nos ponen entredicho todo. Entonces, tenemos que aprender a jugar con estas presencias, ausencias que nos dan las nuevas tecnologías y las crisis como esta y todas las que vienen para el plano educativo. Gracias, doctor Oscar. Doctora Jimena. Bueno, considero que siempre atrevernos a hacer cosas distintas, hacer cosas diferentes en todos los ámbitos y de manera particular ahora en esta situación en la educación es un reto muy importante. Y efectivamente, como decía el maestro, el doctor Oscar, pues es algo al que nosotros no estábamos preparados, o por lo menos no lo teníamos en nuestro imaginario presente, ¿no? Entonces, es un reto muy importante que pues ya se viene discutiendo en los docentes del siglo XXI, ¿no? Dentro o en el marco de la denominada sociedad de la información y el conocimiento. Obviamente, esto ha exigido que no es suficiente el tener capacidad de memorizar la información, ¿sí? Sino que además lo que nosotros requerimos es
esa capacidad de reformular esta realidad. Requerimos adaptar soluciones a los problemas, tener, digamos, ser creativos, ser innovadores en esta aplicación de las soluciones de los problemas, ¿no? Saber moverse, sí, se nos exige saber movernos, ¿no? En un contexto que es cercano, en un contexto que es futuro, que es incierto y que es dinámico, ¿no? Y de esa manera utilizar distintos enfoques, sobre todo enfoques holísticos, para poder desenvolvernos en sistemas tan complejos, tan dinámicos, como lo que nos está presentando. ¿Qué podemos hacer los que nos dedicamos a la enseñanza? Es un desafío clave, ¿no? Un desafío clave porque la educación no tiene que hacernos depender de un gran otro. Creo que eso es algo fundamental, ¿no? La educación forma para la autonomía, ¿no? Y tal objetivo no se contradice además con la construcción de lo común. Nos educamos con otros y por medio de otros también. La educación no es un acto aislado, ¿no? Entonces, y eso es, y no tenemos que caer en un totalitarismo digital. Creo que eso es un aspecto muy importante que debemos de comprender, ¿no? O sea, la tarea de enseñar, la tarea de aprender, cobra más importancia en una sociedad y se debe convertir en un objetivo central en el ámbito educativo, ¿no? Entonces yo creo que pensando de esa manera, siempre ese vacío no puede ser llenado, ¿no? Entonces, yo lo dejaría en ese nivel, ¿no? Y no sé si puede intervenir un poco, retomando la idea de la doctora. Es importante esto que se señala sobre la construcción de conocimiento conjunto. ¿Por qué? Porque en este momento lo que estamos enfrentando con esta crisis es lo contrario. Y precisamente esa es una de las herramientas de esta dinámica moderna capitalista. Ver al otro no como con quien se construye diferentes cuestiones, entre ellas el conocimiento, sino lo que nos estamos enfrentando es a ver al otro como una amenaza, ¿no? Donde ya no somos capaces de estar reunidos en un solo lugar porque el otro pone en riesgo mi vida, ¿no? Y entonces eso lo que está creando es algo que ya se estaba dando a través del individualismo, sobre todo en la fase capitalista neoliberal. Lo que tenemos que empezar a retomar, creo yo, es otra vez ver al otro, pero como un igual, ¿no? Esta idea sartreana de ante el otro yo soy otro y por lo tanto todos somos otros y todos somos uno. Y tenemos que empezarnos a ver en esta dinámica de humanidad. Si no logramos solventar esta dinámica de humanidad y construir conocimiento conjunto, entonces los procesos educativos no se van a poder gestar y se nos va a presentar algo que va a ser una crisis todavía mayor, creo yo, que la del COVID, ¿no? Que va a ser que eso que Martin Heidegger denunciaba como que no sabemos pensar, ¿no? Porque lo gravísimo de la época grave es que no sabemos pensar, va a implicar que además no vamos a poder construir ese conocimiento y ejercitar ese pensamiento de manera conjunta, lo cual obviamente va a crear problemas de segmentación en el terreno educativo y en las sociedades. Y eso sí va a ser mucho más peligroso porque las brechas que existen se van a empezar a ampliar. Y en el momento en que se empiezan a ampliar, pues vamos a tener en la vida real ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, estudiantes de primera y estudiantes de segunda, cuando eso es lo que se busca o el efecto que busca la educación contradecir. Es un elemento muy importante que en este momento necesitamos tener una apertura hacia el pensamiento crítico, analítico, transformador y creativo. Y esto implica prácticas de libertad. Esto implica autonomía, esto implica autarquía, esto implica autogestión y precisamente lo que el sistema económico social van a buscar es que no se tenga eso, porque eso implica obviamente pensar y pensar
siempre es un desafío para todas las formas de organización social, políticas y económicas. Y en ese sentido, estamos enfrentando una crisis de la cual se puede sacar un provecho muy importante, que es regresar a la humanidad, siempre y cuando haya una disposición entre nosotros y entre nosotras como sociedad para trabajar en conjunto, no de manera separada, no de manera aislada, y mostrando eso que se llaman las poliéticas, ¿no? Las varias éticas, las varias formas de discurso, y construir una verdadera política educativa. Sí, gracias, doctor Oscar. Sí, Doctora bien, Jimena, estoy seguro que estos espacios nos van a abrir horizontes, porque hay mucha preocupación, mucha incertidumbre en los profesionales de la educación. Sí, doctora. yo, digamos, un poco también aportando de lo que dice el doctor, porque creo que de lo que eso estamos tratando, es ver qué tipo de relación se puede establecer a través de la educación a distancia, porque la educación en sí es una relación. Entonces, creo que eso tendremos que cuestionarnos si la educación a distancia puede ser considerada también una relación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo plantearía, por ejemplo, que la educación a distancia desconoce la diversidad de los contextos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la dinámica prácticamente se unifica, ¿no? Del que recibe, ¿no? Entonces, la educación, me parece que la educación a distancia puede negar estos elementos, ¿no? Entonces, creo que también estamos hablando de una eliminación del cuerpo, estamos eliminando también algunos elementos que tienen que ver con la motivación, del acercamiento, del seguimiento, de la escucha, ¿no? Entonces creo que ahí está justamente como los retos que nosotros y los obstáculos que nosotros tenemos que ir pensando y analizando sobre cómo transformar pues esta dinámica sin perder, digamos, sin perder la construcción de un sujeto, ¿no? Excelente. Y precisamente nos ha quedado claro cómo tenemos que enfrentar estos retos y desafíos como educadores. Sin embargo, ¿qué hacemos con el reto que tienen los padres de familia? El reto y los desafíos para los mismos estudiantes, donde pues al encontrarnos con alguno de ellos en la vida cotidiana, nos dicen que si el regreso a clases es en la misma modalidad a distancia, pues prefieren seguir apoyando en las labores del hogar y en el trabajo con los padres. ¿Cómo desde nuestro ámbito de intervención como docentes podemos también abrirles estos horizontes desde sus condiciones y desde el reconocer su contexto? Adelante, doctora. Le cedo al doctor la respuesta. Me agarraste. Estaba pensando en la otra dinámica de la virtualidad, como que me desenchufé un poquito. Por favor, doctor. Sí, gracias, doctora. Vamos a intentar la respuesta. Sí, hay que reconocer esas condiciones materiales que ya existen, donde podemos ubicar que hay algunos elementos que están pesando mucho, y no solamente el estar de manera presente en la escolarización o ahora, ¿no? Con esta nueva brecha de manera virtual, y que son esos asuntos que llamamos capitales, y que no solamente es el capital económico, que obviamente pesa muchísimo, sino el capital cultural y el capital social, ¿no? Cuando hablamos de ese capital cultural, estamos hablando de que hay estudiantes que de por sí, ¿no? Ya tienen una plataforma, un piso que les va a poner en mejores condiciones para poder aprender que otros, ¿no? Vamos, voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que alguien le diga que haga una investigación, ¿no? Tomando Wikipedia, muy usada por nuestros estudiantes, sobre Egipto, que aquel que va a Egipto y conoce Egipto. Eso pone en ventaja a esa persona sobre los otros. Y eso lo podemos ver desde quien sale de vacaciones, ¿no? Fuera del país, y quien se queda en su municipio. El capital social son estas relaciones, estas redes que se tejen en los centros escolares, y que sabemos que hay algunas que favorecen
entendiendo el favorecimiento desde el punto de vista económico que otros. Entonces, estos elementos lo que están generando, obviamente, es que bajo la lógica o la influencia que se tiene, se va a abrir una brecha brutal entre aquellas personas que iban a las escuelas o que asistimos a las escuelas públicas y que no tenemos ciertas herramientas por este cúmulo de capitales, ¿no? O aquellos que apenas alcanzan un poco a ir a otros espacios educativos donde tienen que pagar, ¿no? Y en este momento está la definición de si continúan o no continúan, no solamente porque no están acostumbrados a la virtualidad, sino porque ya no hay dinero para eso y además no hay tiempo, no hay herramientas, porque pues, quienes han asumido los papeles en el proceso de enseñanza, padres y madres, más los estudiantes que no utilizaban las herramientas tecnológicas con estos fines, pues obviamente se está aglomerando esto y que no solamente se traduce en trabajo, se traduce en estados de ánimo, ¿no? En emociones, en desesperación y mil asuntos subjetivos, ¿no? Donde nos está perdiendo el control de esta situación. Contra aquellos estudiantes, ¿no? Que están más familiarizados, que tienen otros capitales y que obviamente van a poder seguir con condiciones más favorables. Y eso se ha visto no solamente ante esta crisis, se ha visto durante los últimos 20 años a través de las evaluaciones educativas, ¿no? Entendidas estas no de manera aislada, sino de manera contextual. Y obviamente viendo que esto lo que está favoreciendo, lo que puede favorecer, son esa ampliación de brechas, lo cual va a generar injusticia social, lo cual va a crear, ¿no? Desigualdad económica, problemas de equidad, ¿no? Porque también tenemos que ver cómo se están gestando estas relaciones entre los diferentes contextos, pero también entre los diferentes sujetos, ¿no? ¿Qué están haciendo estos niños? ¿Qué están haciendo estas niñas? ¿Qué están haciendo estos chavos y chavas, ¿no? ¿A qué se van a dedicar? ¿Cuántos van a dejar de estudiar, ¿no? ¿Cuántos van a abandonar las escuelas, ¿no? Por no tener estas herramientas o por no estar familiarizados. Todos estos elementos que debemos empezar a preguntarnos para poder tener posibles respuestas ante la generación de nuevos espacios educativos, nuevas dinámicas educativas y obviamente generar políticas públicas o exigir que se generen políticas públicas y que se ejerza el derecho a la educación, ¿no? Que se ejerza el derecho de prioridad de la niñez y de la adolescencia, ¿no? Tal como señala la ONU, y entonces replantearnos estos procesos para que la escuela no se centre solamente en esos espacios físicos, sino que la escuela vaya más a procesos y que se tienen que ir planteando en los diferentes contextos, con las diferentes características sociales, culturales, económicas de todos, y entonces poder entrar a procesos dialógicos reales en los cuales todos salgamos favorecidos y podamos crear ciudadanía crítica, analítica, transformadora y creativa. Yo partiría del hecho de las políticas, las políticas públicas aquí creo que es fundamental, ¿no? ¿Cómo se van a diseñar esas políticas públicas para esta realidad incierta? Porque indudablemente es una realidad incierta. Inclusive la pregunta, ¿existe un nuevo orden mundial? ¿Es la apertura a otro nuevo orden mundial? ¿Qué condiciones deberá tener este otro nuevo mundial, este nuevo orden mundial? Creo que esas son respuestas que en este momento pueden resultar incluso complejas, ¿no? Estamos viviendo, inclusive muchos autores señalan que son otras formas inclusive de control a una sociedad, ¿no? Estamos viviendo esos elementos, pero bueno, ante esta realidad, pues es importante romper resistencias también, es importante romper resistencias y es importante también crear una cultura de la utilización de la tecnología, pero en apoyo de los procesos educativos. Creo que también eso es importante. Es decir, la importancia también, o sea, esto va de la mano, la importancia, la necesidad de construir modelos educativos que que consideren esta situación de virtualidad, pero que estén también centrados en el aprendizaje, ¿no? Hoy los requerimientos de la sociedad así lo están demandando,
¿no? Porque ahora, como en alguna de las intervenciones dijo el doctor, hoy el estudiante también es el responsable de su proceso de formación. Y aquí tiene que ver también con la parte de las políticas públicas, de los presupuestos, que han sido muy limitados para la educación, para la educación universitaria y para la educación en su conjunto, ¿no? Y prácticamente nulos para las modalidades alternativas a la presencial. Entonces son retos muy importantes que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque si hoy es mucho más fácil, por ejemplo, la ausencia del estudiante en la virtualidad. Si antes la ausencia del estudiante era un aspecto central en la formación presencial, hoy la ausencia del estudiante se ha hecho cada vez más evidente justamente por estas desigualdades que existen en el marco de nuestros países, ¿no? Coincido, doctora, con lo que señala, también en comunión con lo que dice Inés Dussel, la argentina, cuando en su obra La clase en pantuflas señala precisamente esta situación, que uno de los retos de la educación y de los educadores es precisamente mantener la atención, mantener la concentración, que ya de por sí era difícil tenerla en las aulas, pues ahora a través de estos medios tecnológicos y digitales se complica aún más. Inclusive lo podemos ver en las reuniones de academia con algunos compañeros que precisamente pues nos distraemos, nos desconcentramos y esto lo hace más complicado. Quisiera también retomar algo de lo que han señalado, la reforma del pensamiento. Desde el sexenio pasado se ha hablado de diferentes reformas, como la misma reforma educativa, pero efectivamente lo que necesitamos es generar este pensamiento crítico, este pensamiento creativo que nos permita intervenir y transformar nuestra realidad inmediata. Y estos pensadores, como Zizek, como el citado Byung-Chul Han, donde nos han señalado que en una sociedad de la supervivencia se pierde todo sentido de la buena vida. Pero ¿qué hay de los pensadores latinoamericanos? ¿Qué hay del pensamiento como el propio de los mexicanos? Dice Leonardo Boff, filósofo latinoamericano, que el doctor Oscar pues tuvo el encuentro en la ciudad de Puebla en uno de estos eventos académicos. Cuando pase la pandemia, volver a la normalidad es autocondenarse, por lo que propone una alternativa emergente, el buen vivir, que los andinos han practicado durante siglos, cuando volvamos a la escuela. El pensar no en el mañana, en el inicio de clases, en la fecha en que la Secretaría de Educación Pública va a establecer, o ya estableció, sino más bien en el pasado mañana. ¿Realmente podremos adaptar un estilo de vida como los andinos? Es muy importante, creo que esta pregunta, y que se liga con lo que hemos dicho. Algo se está gestando en este momento, lo veía, se me ocurre, retomando a Jacques Rancière, en El maestro ignorante. El mejor maestro es aquel que no enseña, dice Rancière. ¿Y por qué es que esto es tan importante? Porque es la única posibilidad en que el profesor también ve al alumno como igual en el proceso del pensamiento. El estudiante va generando nuevas estructuras que nosotros también tenemos que ir captando y adaptando a estas realidades. No tratar de forzar la realidad a esto, sino también aprovechar esa realidad, aprovechar esas formas de pensamiento que se dan en los propios estudiantes, en los propios docentes, e irlas adaptando. El conocimiento ha sido así durante siglos. Y algo que es fundamental, tenemos que regresar a este ideal de la buena vida, del buen vivir, que ese es el ideal de la educación, ¿no? Desde el siglo V antes de Cristo para acá. Es muy curioso que a los maestros en la Atenas del siglo V, ¿no? Al buen Sócrates, recuerdo, se le llamaba epimelestés. ¿Por qué? Porque se formaba en ese tiempo para la meletio y la gimnasia, es decir, para la meditación y para el uso del cuerpo, el uso de los placeres.
La educación en ese sentido tenía solamente 3 objetivos, ¿no? Una buena vida, una bella vida y una vida verdadera. Se nos perdió eso, obviamente. ¿Por qué? Pues porque le dimos mayor prioridad al conocimiento formal y dejamos de lado al ser humano que está pensando y que por lo tanto esas relaciones que tejen no fueron tan valiosas. Y seguimos adorando durante siglos, ¿no? A Aristóteles, a Platón, a Kant, que son muy valiosos, pero que solamente nos dijeron lo importante está en la cabeza, como bien lo señaló Descartes en las meditaciones metafísicas, ¿no? Y que vamos arrastrando hasta esta modernidad que está en crisis. Se está planteando una nueva vida y una buena manera de vivir que va incluso contraria a la normalidad que teníamos antes de la pandemia y que obviamente pone el acento en esta nueva normalidad, ese oxímoron tan espantoso, ¿no? Que de lo que se trata es salirse de esa normalidad. Entonces, sí hay formas de hacerlo porque históricamente se han generado, pero donde pongamos el acento en que el ser humano no solamente conoce con la cabeza, conoce con el cuerpo y conoce con el corazón. El Epimelestés era un maestro espiritual. Byung-Chul Han, ¿no? Y acaba de publicar en España un libro donde nos está diciendo, hay que regresar a las cuestiones míticas, ¿no? Esto mismo que ya lo planteaba Foucault, que lo estaba planteando Hadot hace 40 años, y que obviamente tenemos que regresar. Y es la oportunidad en este momento de decir, está padrísimo pensar solamente con la cabeza, pero ¿cuándo vamos a ir a un pensamiento con el corazón? ¿Cuándo vamos a dejar de ver a nuestro compañero o a nuestro docente como alguien más en esas relaciones que se dan, ¿no? En las aulas, pero que también pueden ser relaciones efímeras y superficiales, para entrar a un proceso de una inteligencia cordial, diría Leonardo Boff, donde lo importante es cultivar al ser humano completo, no solamente al ser humano cabeza, ¿no? Esa es una atrocidad eso. Somos personas integrales, somos personas, gozamos de esa dignidad y el momento para la educación de retomar ese sentido, creo que es este. Por eso planteaba esa pregunta. No es el cómo educar, es muy importante. En este momento estamos intercambiando estas ideas a través de lo virtual. Pero el asunto es ¿para qué? No podemos regresar si queremos transformar realmente esto. No podemos regresar y decir, abran su libro en la página 35, ¿no? Para ver las ecuaciones, ¿no? O en la 44 para ver qué es un buen ciudadano. No, lo que tenemos que plantearnos es, ¿y todo eso para qué nos va a servir ante la realidad que tenemos, ¿no? Y que nos habíamos adormecido y no lo habíamos hecho. Esta crisis lo único que nos está diciendo es, eso que no pensaste durante 3 siglos, tienes que pensarlo ahora porque ya es una necesidad. Ese ser humano que se te olvidó, ¿no? Pensarlo y vivirlo, pues ahora tienes que pensarlo y vivirlo porque es una urgencia. Es el ser humano emergiendo, es la vida emergiendo. Es lo que Pierre Hadot decía sobre Goethe, no te olvides de vivir. La educación nos tiene que decir todo eso todos los días. No te olvides de vivir. Y vivir es vivir bien. Vivir bien es que nuestros países latinoamericanos, africanos, asiáticos, podamos entendernos realmente como ciudadanos y poder exigir los derechos que nos tocan. La educación tiene que ir para allá. Y en los países ricos decir, tenemos que ser más solidarios con los pobres. Y si no, no hemos hecho absolutamente nada ante esta crisis, no hemos hecho nada ante el ideal moderno capitalista de un pensamiento científico tecnificado que lo único que nos ha hecho es darnos paliativos y donde la educación ha dado muchas respuestas, pero no se ha hecho las preguntas fundamentales sobre ese ser humano que va todos los días al trabajo, que va todos los días a la escuela, que va todos los días a enseñar y que no sabe por qué o para qué. Creo que es el momento de decir, me tengo que despertar el día de hoy, tengo que plantarme frente a un teléfono o una computadora y cuando estoy en esta presencia, ausencia, en esta presencia sin cuerpo, ¿no? En este cuerpo sin órganos que me está dando
esta visión, cómo me estoy plantando ante el otro y cómo me estoy planteando la vida. Mientras no nos hagamos esas preguntas, podemos tocarnos físicamente y no vamos a sentir al otro, no lo vamos a oler, no lo vamos a gustar como otro ser humano. Imaginémonos con esto que tenemos enfrente, ¿no? Que es un aparato, es la frialdad, no somos el efecto de videojuegos, no somos ni siquiera las personas, sino unos avatares que estamos hablando y que no le vamos a hacer significativos a los estudiantes ni de preescolar ni de posgrado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ese contacto, ese tocar, ese oler y ese sentir en comunión con los otros. Si no hacemos y retomamos esa idea de comunión, comunicación, comunidad, puede pasar esta pandemia, pueden pasar 5 pandemias más y vamos a seguir siendo ese cuerpo sin órganos, ¿no? Esa razón tecnificada, esa razón instrumental que va a dar muchas respuestas a crear paliativos ante la vida, pero que se le ha olvidado vivir. Doctor Oscar, efectivamente la escuela como organización es sui generis y por lo tanto la cultura escolar, los ritos, los rituales, las ceremonias, los valores, las creencias, las asunciones de la vida cotidiana institucional no pueden permear a través de estas cámaras, a través de estos medios, ¿no? Efectivamente, hoy más que nunca valoramos la importancia de esta organización, que es la escuela, pero intentemos seguir haciendo escuela. Doctora Jimena, en su libro Experiencias Universitarias entre México y Bolivia, también señala, también recupera o plantea la idea del buen vivir. Bueno, yo no diría que el vivir bien o el buen vivir es una filosofía solo andina. Yo retomaría que es una filosofía de los pueblos originarios, en este caso de América Latina, pero también del mundo, porque los pueblos originarios existen en la diversidad del mundo, ¿no? Pero el vivir bien es un paradigma que nos exige preguntarnos y nos exige cuestionar un modo de producción, ¿sí? Y en este caso, un modo de producción capitalista, ¿no? ¿Por qué? Porque el vivir bien es una forma o es un modo alternativo a ese desarrollo, a esa construcción de sociedad que nos ha llevado a esta devastación que hoy estamos viviendo. Entonces creo que hay que entender el vivir bien desde la configuración de los imaginarios de los pueblos ancestrales latinoamericanos, de sus propias vivencias, de sus propias cosmovisiones, desde sus propias identidades, desde sus propios aprendizajes, del saber ser con y en la tierra, el ser en armonía con la totalidad. No es un concepto científico, incluso se está debatiendo, se está sistematizando, ¿sí? No se trata de un concepto científico con pretensiones explicativas, pero su contenido sin duda incorpora descripciones sobre las relaciones de los humanos entre sí y la naturaleza. Creo que ese es un aspecto muy importante. Entonces está, por ejemplo, el Sumacamaña, la expresión aymara, está el Sumacausao, que es la expresión de los pueblos quechuas, ¿no? Está el pueblo Colla de Argentina, está el pueblo Maya de México que nos dice que la vida es un solo corazón, está el pueblo cancuano de Chile o desde los pueblos originarios, desde los pueblos originarios de Colombia, es el pueblo caucamo, ¿qué es para ellos, por ejemplo, que no se contradice con los planteamientos del vivir bien en Bolivia, del vivir bien en México, del vivir bien en el Ecuador, del vivir bien en Chile con los pueblos y la lucha constante y permanente del pueblo mapuche, por ejemplo? Es estar bien con la madre tierra, es estar bien con la comunidad, es estar bien con todo lo que con todo lo que rodea nuestro territorio, la casa grande que es la naturaleza, que es la que recrea la vida, la cultura, la identidad.
¿no? Entonces, el Vivir Bien es un paradigma, es una propuesta alternativa de vida, ¿sí? Planteada desde la experiencia de los pueblos originarios. Y aquí habría que revisar un poco, por ejemplo, el modelo educativo que se implementaba en Bolivia a través de la escuela, o la ley Abelino Sillani Elizardo Pérez, ¿no? La escuela en comunidad, que la escuela no solamente es el aula, sino son esos espacios donde nosotros nos relacionamos, pero también son esas formas de entender la complementariedad, de entender la cooperación, de entender la solidaridad entre todos, entre unos y los otros, que hoy es lo que más requiere nuestro mundo. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestra segunda etapa, donde recuperamos a través del chat algunas preguntas que hacen nuestros participantes. Quizá nos han hecho falta plantear ciertas preguntas, tal vez otras ya se han abordado, pero si les parece, me voy a permitir leerlas. ¿Cuál sería el principal aprendizaje para los directivos, maestros, alumnos y padres de familia en este momento? 4 actores fundamentales del proceso educativo. ¿Es posible hablar de reeducarnos a maestros, padres de familia y alumnos en torno a esta nueva normalidad educativa? ¿Está preparado el docente para diseñar sus clases en línea y utilizar las plataformas o recursos alternativos? ¿O qué deberían de hacer? ¿Qué deberían poner al centro los maestros en su planeación de clase a distancia, aun cuando no hay conectividad en las zonas marginadas? ¿Qué papel juega en estas circunstancias la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la educación a distancia? ¿Cuál es el rol de los directivos en el contexto específico del COVID-19 para ayudar a la comunidad escolar con la transición al aprendizaje remoto? Son varias, ya termino. ¿Cómo superar la burocracia administrativa de solicitud de evidencias por parte de distintos órdenes jerárquicos cuando no ha habido capacitación ni herramientas y mucha falta de conectividad? ¿Qué tipo de políticas públicas en materia educativa debieran impulsar los distintos niveles de gobierno para hacer accesible y pertinente el proceso educativo en tiempos de plena pandemia? No hay post-pandemia. Siguen a la alza los contagios, por lo menos en México. Doctor Oscar, ¿alguna pregunta que te provoque, que te resignifique y que quieras retomar? Son varias. Voy a tratar de dar una respuesta lo más general y abarcativa a las que se hacen, que son bastante importantes. No solamente a los docentes los halló sin el uso. Tenían el conocimiento de este tipo de herramientas, pero no se usaban. Por lo tanto, pues no se tenían en práctica y pues nos cayó como balde de agua fría. Pero no solamente a los docentes, es algo que también tenemos que ubicar, que no es una responsabilidad la preparación para usar estas herramientas. Podemos caer en una falacia en ese sentido. La sociedad no estábamos preparados para ello. Usábamos un teléfono celular, utilizábamos tabletas, utilizábamos muchas herramientas, no en el mejor de los casos, pero nadie estaba preparado para utilizarlas en este sentido. Lo que tenemos que aprender es aprender juntos y juntas a usarlos en este sentido, y eso va a ser poco a poco. ¿Este asunto de reeducarnos es posible? Sí, sí es posible, pero no solamente reeducarnos para la educación, porque ahí pues, estamos en un círculo vicioso. Tenemos que reeducarnos para poder establecer y crear comunidad. Mientras no tengamos una idea de comunidad, y comunidad implica que seamos comunes, o sea, este plano de igualdad, de cooperación, de solidaridad, de colaboración, que es lo que nos va a hacer partes y miembros de algo, es como vamos a poder reeducarnos, pero como sociedad, ¿no? Primero como comunidades, con estos sentidos de pertenencia, pero también con esa apertura ante los otros, ¿no? Con este sentido de hospitalidad ante los otros, y que vamos a la máxima de no podemos ser ajenos a nada
donde un ser humano no tenga las mismas condiciones para que podamos ir todos y todas juntos. ¿Y cuál es el papel de los directivos? Suena trillada esta respuesta, pero los directivos deben tener un proceso de acompañamiento, no y de un liderazgo democrático. Quitarse, ¿no?, de la silla del directivo y del gestor administrativo para poder ir en comunidad y decir, todas y todas tenemos que aprender ante esta situación y todos tenemos que trabajar para lograrlo. La evaluación, qué bueno que se pone esta pregunta. La evaluación es algo que no debe parar, pero como evaluación, no como medición. Porque aquí lo que nos estamos enfrentando es, ahora sí, algo que ya hablábamos, de esas disparidades que se daban, ¿no? Cuando se daban teníamos presencia en las escuelas ante contextos bastante desfavorables, pues ahora se van a hacer más desfavorables y las evidencias y los instrumentos y las herramientas y los mecanismos de evaluación están obviamente en boga y en juego. Pero tenemos que empezar a valorar. Evaluación implica valoraciones y las valoraciones tenemos que empezarlas a hacer, ¿no?, de el vínculo indisoluble entre persona-conocimiento, no solamente entre conocimiento y no solamente como persona, ¿no?, y sus contextos, sino un vínculo verdadero para poder utilizarlas, para mejorarlas, no como eslogan publicitario que se utilizó para el Instituto de Evaluación, el INE, ¿no?, sino realmente para un uso que sea de utilidad para los procesos educativos. Ya estamos viendo que estas evaluaciones a gran escala, en este momento, sería no solamente un fracaso, sino una falta de decencia, una indolencia siquiera, pensarlas ante estos contextos. ¿Y qué políticas públicas? Mira, este es un asunto también histórico, porque las políticas públicas surgieron en 1947 para no resolver los problemas estructurales que tenía la sociedad, sino para poder nada más ir taponeando lo que iba saliendo como problemáticas muy expresas en la vida política, económica y social. En este momento, esta crisis nos está diciendo, eso ya no es un tapón, es un gran hoyo que se está mostrando a nivel estructural gracias al capitalismo, gracias a la economía de mercado que padecimos los latinoamericanos desde 1973 para acá y que en este momento está haciendo una crisis brutal. Y mientras no tomemos un papel de pueblo y de ciudadanía, todos y todos, que ese es el proceso de reeducación, vamos a estar enfrentando COVIDes, no el 19, el del 20 hasta el número que tú quieras, ¿no? Entre otras cosas, porque si nosotros tuviéramos una estructura social más justa, entonces la pandemia obviamente afectaría, pero no de las maneras como nos está afectando a los pueblos latinoamericanos, a África, a Asia y a los pobres de los países desarrollados. Tendríamos condiciones más justas en todo el sentido y la educación tiene que ser eso. La educación tiene que ser un proceso en el cual nos vamos construyendo como seres humanos, ¿no? Conscientes de las condiciones materiales de nuestra existencia y hacer frente a ello y no solamente explicarlas, como diría la 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx, sino participar en los procesos de transformación, ¿no?, de manera obviamente activa para decir necesitamos un mundo más justo. Gracias, doctor Oscar. Doctora Batón. Mira, coincido con ambos. Estamos en un proceso de deconstrucción, ni siquiera de repensamiento, sino tenemos que enfrentarnos a un reto de deconstruir. Deconstruir qué tipo de educación queremos, para qué tipo de sociedad, ¿sí? Porque si nosotros no sabemos qué tipo de sociedad queremos construir, tampoco vamos a determinar el tipo de educación, el tipo de ciencia, el tipo de tecnología que se requiere para esa sociedad. Hay experiencias de los pueblos originarios, como bien hablábamos hace un momento, pues que nos están mostrando, nos están dando algunas rutas que debemos de seguir, ¿sí? Algunos elementos que tenemos que considerar para construir una sociedad, para que a partir de la construcción de esa sociedad que queremos, se puedan definir las políticas públicas acordes a esa sociedad que queremos y por lo tanto se
también se tendrán que determinar esas políticas educativas, donde la educación sea un bien común, no un bien o un privilegio de unos cuantos, y donde el pensar también sea la posibilidad de transformarnos como sujetos. Yo quisiera un poquito puntualizar en algunas cosas que, por ejemplo, hoy están ahí, ¿sí? Y que se necesita, inclusive, por ejemplo, imaginar cómo se van a dar estos cambios, ¿no? En nuestra sociedad. Por ejemplo, para las mujeres. Las mujeres la cuarentena ha sido para las mujeres muy peligrosa, ha sido una situación de bastante trabajo, ¿no? Y precarización del trabajo de las mujeres. La violencia contra las mujeres en esta pandemia se ha incrementado de manera brutal. Los despidos, casi el 50% de los despidos, o más del 50%, corresponde a las mujeres. Entonces, esos son los grupos que nosotros tenemos que pensar cómo vamos a transformar una sociedad, porque la educación debe partir de entender la totalidad del mundo en el que estamos viviendo, los trabajadores precarizados, los trabajadores informales, los trabajadores autónomos, donde tienen la disyuntiva de salir, o sea, no tienen más disyuntiva que salir, que morir de hambre o morir del virus. O sea, tenemos que pensar en esos elementos de una sociedad que está ahí, que está latente, ¿no? Los vendedores ambulantes. Y algo muy importante, fíjense que se contradice incluso con la mirada de los pueblos originarios, las personas, los adultos mayores, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que vamos también a pensar, ¿no? Para los adultos mayores, el grupo más vulnerable en esta pandemia. Entonces, creo que el nuevo modelo o la nueva forma de pensar la educación desde las políticas públicas, desde la parte directiva, y eso modifica comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje, modifica entender la evaluación bajo distinta perspectiva, no una evaluación como la que estamos acostumbrados o como la que se nos ha impuesto, ¿no? Entonces, tiene que ser un proceso educativo que dignifique a las personas, que impulse sus potencialidades, ¿no? Debe contemplar todas las dimensiones humanas, la individual, la social, la política, la económica, ¿no? Creo que bueno, ahí lo dejaría. Gracias, doctora Batón. Doctor Oscar, un comentario final ya para cerrar este espacio de nuestro foro virtual. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, pues antes que nada, agradecerte, mi estimado Hugo, agradecerle a la familia CICAP y a todos los que nos escuchan. Lo único que les diría es, no hay que olvidarnos de vivir. Antes de seguir cualquier recomendación o prohibición, ¿no? Antes de usar el cubrebocas, darse 2 segundos para pensar por qué, para qué, ¿no? Y decir, la vida va a continuar. ¿Cómo queremos en conjunto que continúe? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es educarnos realmente como personas? ¿Qué es formarnos como ciudadanos? ¿Qué es asumir ese compromiso, ¿no? De nueva cuenta conmigo y con los demás, con mi entorno, con la naturaleza, con la comunidad. Regresar a esos lazos espirituales, ¿no? Donde vamos adquiriendo sentidos. Si somos docentes, bajarnos un escaloncito y ver, ¿no? Que son experiencias comunes que se dan entre estudiantes, docentes, comunidad, sociedad. Y de esa manera creo que empieza a adquirir sentido lo que estamos diciendo en las aulas, ¿no? O lo que estamos diciendo a través de un teléfono o una computadora. Este solamente es un medio. Lo que queremos utilizar es ese medio, pero con cuestiones que sean cercanas a esas dos formas de aprender que han sido históricas y que se desconectaron gracias a un tipo de pensamiento y que es, por una parte, experienciar, construir el conocimiento a través del cuerpo y la vivencia y construir ese conocimiento a través
del pensamiento formal. Si las disociamos, estamos perdidos ante esta y todas las pandemias y crisis que vengan. Tenemos que volvernos a reencontrar con nosotros para podernos reencontrar con los otros, para podernos reencontrar con la comunidad, para podernos reencontrar con la naturaleza y con la humanidad. De otra manera, estamos perdidos. Y hay que ir perdiendo este sentido de positividad, ¿no? Que la tenemos en exceso, ir más hacia una negatividad que nos va a llevar a plantearnos esas situaciones críticas y poder dar respuestas creativas y transformadoras de la realidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Oscar. Doctora Jimena. Bueno, Hugo, doctor, un privilegio haber compartido este espacio con ustedes. Siempre el aprender a aprender es maravilloso y bueno, tener la posibilidad de reencontrarnos a través de este espacio también, ¿no? Este es uno de los privilegios que nos brinda esta virtualidad, ¿sí? Yo coincido en gran parte de lo que nos acaba de comentar el maestro Oscar. Creo que es importante trabajar en todos los ámbitos del conocimiento. Es importante trabajar en una educación que enseñe a convivir colectivamente, que contextualice los conocimientos, también que se valorice el trabajo del estudiante y el trabajo del docente. Obviamente, no sé si vamos a crear otra nueva normalidad después de la pandemia, ¿no? Pero necesitamos decirle hasta luego al pensamiento disociado en que hemos formado y aprender a pensar en la trama de la vida, ¿no? Creo que ese es un aspecto muy importante, la sinergia de los buenos encuentros, etcétera. Creo que esos son elementos, la otredad en cada uno de nosotros, los vínculos que nos configuran. Es decir, creo que tenemos una mirada que nos tiene que incluir a todos, ¿no? Creo que ese es uno de los retos que estamos asumiendo y que, bueno, lo hemos asumido ya desde hace un buen tiempo. Y nuevamente, muchas gracias. Gracias, doctora. La revista Evolucionar, Radio SICAP y el Centro de Investigación Científica, Académica y Posgrados les dan este agradecimiento, este reconocimiento por esta participación en el foro virtual que estamos concluyendo. Aprovecho la ocasión también para reflexionar en torno a la respuesta que daba el doctor Oscar respecto al papel de los responsables de las instituciones educativas. La diferencia entre ser un director que planea en solitario, que toma decisiones en solitario, pues afortunadamente tenemos un liderazgo sostenible, tenemos un equipo directivo que permite tomar estas decisiones y que hoy hemos concluido este ejercicio democrático, este ejercicio de pensamiento, de reflexión para reconfigurarnos. También agradezco y valoro el acompañamiento técnico de todo el equipo SICAP y finalmente pues invitar a todos los interesados a que se acerquen a SICAP, a que pidan informes sobre nuestras becas para estudiar alguna oferta educativa que tenemos, como sería la maestría en calidad de la educación y el doctorado en ciencias de la educación. Pues a todos, a todas, muchas gracias. Los esperamos en nuestro siguiente foro virtual. Que tengan una excelente mañana, excelente Doctora fin de Hugo, semana. muchas gracias. Un abrazo virtual, ¿no? Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Buen día a todos, a todas.